8:10. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como siempre, iniciando con la palabra de Dios. Isaías 40:29 dice lo siguiente. ¿Qué dice? Él, nuestro Dios, le da fuerza al que está cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que hay que agarrarse siempre de Dios. Pero es matemático y deportista. Todo, Dios es todo. Miren, en el día de ayer fui invitado por Jesús Félix a la actividad de lanzamiento de su candidatura, su precandidatura a síndico. Sí, Jesús Félix, Santo Domingo Norte. Algo especial para mí porque junto con él está tratando de ser regidor mi hermano Máximo Guido Cabral, y de alguna manera, ¿verdad? Eso me da la posibilidad de conocer ampliamente esto. Además, con Jesús tengo una relación de mucho tiempo. Pero el acto de ayer fue en el Polideportivo de Sabana Perdida, un acto sumamente, a pesar del agua que cayó, muchísima gente, un acto de una connotación muy interesante por dos razones. La primera, la cantidad de gente que hubo. Recuerdo que yo fui ahí, la primera vez que yo fui ahí fue una actividad de Danilo Medina siendo precandidato presidencial en el año 2006, cuando estábamos enfrentando a Leonel, y luego volví cuando ya era candidato oficial en el 2012, y ayer la actividad me pareció, por la cantidad de personas que movilizó, algo parecido a esto. Es decir, fue una actividad desde el punto de vista de la cantidad de gente que movilizó muy exitosa. Pero también del discurso que dio Jesús. Jesús valoró a Rubén Maldonado, a Leti Vázquez, a Carlos Guzmán, a Pedro Mota, a René Polanco, o sea, a gente que incluso va a ser candidato también igual que él. Y él valoró lo que significa Santo Domingo Norte para el Partido de la Liberación Dominicana y la necesaria unidad que debe darse ahí para que rescaten nuevamente la alcaldía de la que él precisamente fue que perdió con el actual alcalde. Dice que esa unidad debe darse y que debe haber responsabilidad de todos los líderes para garantizar que el que sea escogido sea apoyado por todos los que tienen algún nivel de importancia en esa zona. Y me parece que ese debe ser el discurso que deben tener todos los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, donde quiera que estén, ojalá de todos los partidos, pero en este caso estoy hablando de los candidatos del PLD, porque la unidad es fundamental en cualquier lado, sobre todo por lo compleja, difícil, complicada que van a ser las próximas elecciones, donde se va a elegir no solamente el candidato el presidente y vicepresidente, sino todos los candidatos, todos los que tienen que ver con elecciones congresionales y municipales. Así que agradezco a Jesús por haberme invitado, me sentí muy bien en esa actividad, y lógicamente mi hermano Máximo Guido Cabral, le deseo toda la suerte del mundo, lo apoyaré todo lo que sea posible para que sea regidor. Él tiene ideas bastante claras y precisas de qué hacer. Yo vivía también en Sabana Perdida mucho tiempo, él todavía vivía allá, tiene 30 años viviendo en Sabana Perdida, y qué bueno que haya decidido asumir esta responsabilidad, porque sé que lo va a hacer muy bien. Eury, escúchame, yo pensé que después de la cita bíblica tuya, de alguna manera Dios te iba a dar luz para por lo menos mencionar el aniversario de Playa Caracoles hoy. No, porque yo sabía que tú ibas a hablar de eso. Pero yo pensé que tú también. No, yo te voy a apoyar cuando tú hables de eso. Uno de los dos si te significa algo. Claro que la sí. democracia. No, Camaño, Francisco Alberto Camaño Deño es un héroe nacional. Es una persona que como hoy estaba subiendo mochila en mano. Un día como hoy fue que desembarcó en Playa Caracoles por Asua y subió pero yo sabía que tú ibas a hablar de eso. Hablar de Jesús. No, porque yo quiero hablar de Jesús. Jesús Félix delante de Camaño. Sí, yo en este tiempo yo creo que era importante esa actividad y lo que voy a hablar ahora. Mira lo que voy a hablar ahora. Yo siempre he dicho, porque de verdad el tema ahora es la reelección, yo siempre he dicho que Leonel y Danilo tienen lo que yo llamo sentido de la historia. ¿Qué es el sentido de la historia? El sentido de la historia es saber lo que es políticamente correcto, lo que es políticamente conveniente, y siempre poner los intereses particulares por debajo de los intereses del proyecto colectivo y del país. Eso es lo que han demostrado hasta ahora Leonel y Danilo en toda la circunstancia histórica en que han estado presentes, o que se han enfrentado, o que han vivido. Y yo creo que ahora también lo van a hacer. Y desde mi punto de vista, debe haber un acuerdo entre ellos dos para definir lo que tiene que darse en el Partido de la Liberación Dominicana y de alguna manera en el país. Y yo creo que hay tres opciones que ellos dos deben sentarse a discutir, y una de las cuales deben escoger de manera concertada entre ambos para impulsar esa solución a lo interno del PLD y en el país. Yo hablo de que hay tres opciones: la políticamente correcta, la políticamente conveniente y la políticamente posible. ¿Cuál es la posición políticamente correcta? Lo correcto, desde mi punto de vista, debe ser que Danilo y Leonel se pongan de acuerdo, que los dos desistan de sus aspiraciones individuales
como precandidatos presidenciales propicien una convención interna y que se escoja un candidato y que ese candidato apoyado por los dos de seguro que es el próximo presidente de la República. Eso es lo que es políticamente correcto. Pero lamentablemente no siempre se hace lo que es políticamente correcto, sobre todo cuando hay líderes, uno de los dos o cualquiera de los dos, que entiende que los liderazgos no son tan fáciles que construirlo, que no van a entregarlo así, que todavía queda mucho de ellos, lo cual es verdad, y que todavía ellos son muy importantes y son las figuras, las dos más importantes de la política dominicana. Pero eso debería ser lo políticamente correcto. Lo segundo es lo políticamente conveniente. ¿Qué es lo políticamente conveniente ahora mismo? La reelección de Danilo Medina. El país está en reelección. Lo que más le conviene al país es la reelección. Lo que más le conviene al PLD es la reelección, porque gana fácil. Lo que más le conviene a Leonel Fernández es la reelección. ¿Por qué? Porque él todavía puede durar un tiempecito, estando un poco frío y venir en el 20, haciendo un pacto, cambiando la Constitución y propiciando 2 periodos y nunca jamás. Y entonces podría venir del 20 al 28. Eso es lo políticamente conveniente. Nadie le gana a Danilo Medina ahora mismo. O sea, el PLD ganaría las elecciones fáciles. Lógicamente eso lleva un proceso un poco complicado. Pero se divide el PLD. Por eso voy, yo digo, eso es lo políticamente conveniente, pero tiene una limitante. Y es que podría propiciar una división del PLD. Y si Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo, el PLD no va para ningún lado, desde mi punto de vista. Entonces, si Leonel no está de acuerdo con eso, eso no puede darse, tiene esa limitante. Porque la Constitución le prohíbe a Danilo, y Danilo es un hombre sumamente respetuoso. Solamente con un acuerdo político es que propiciaría algo así, y en ese acuerdo político tiene que estar Leonel Fernández y él unificados, alando para el mismo lado y orientando a su gente. Y finalmente, lo políticamente posible. ¿Qué es lo políticamente posible? Desde mi punto de vista, si Danilo no es el candidato, si Danilo no puede reelegir, si Danilo no puede ser candidato al PLD, el candidato es Leonel Fernández. Es muy difícil, salvo que Danilo apoye a alguien, que yo no creo que lo va a hacer. Si Danilo no es candidato, no va a apoyar a nadie. Él, como tal, su fuerza se dividirá o apoyarán a alguien, pero él como tal, creo que ni va a poner el gobierno, ni él se va a poner a apoyar ningún candidato. Por tanto, es muy difícil desde mi punto de vista ganarle a Leonel Fernández una candidatura interna, por lo cual lo políticamente posible es la candidatura de Leonel. Pero eso tiene una limitante. Y es que, a pesar de que parece ser, entre todos los aspirantes, la más fuerte, también frente a la oposición es la más débil, porque podría propiciar un acuerdo de toda la oposición, y si no gana en primera vuelta, podría perder en una segunda vuelta. Es decir, las tres opciones tienen cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que precisamente el sentido de la historia de Leonel y Danilo lo llevan a que ambos, por encima de todo lo que le diga cualquiera, deben sentarse. Pero es que ¿quién pudiera perder? Nada más te faltan dos arreglitos. No, eso es lo que yo creo. Para que esté bien con todo el mundo. Ahora un arreglito. No permita eso. Si tú permites eso. A un arreglito para la candidatura de Reinaldo. Hazte un arreglito para la candidatura de Francisco. La primera, ya yo lo dije. Para los 5. ¿Tú vas a permitir para que esté bien con eso. No, y ya que tú estás bien con los 5. No deja a Temo fuera, hazle un arreglito a Temo también. Oye, ya completa el ramillete y entonces tú estás bien ahí con claro, todo. Yo estoy para hacer bien, no para hacer daño. Ay, Jesús, cuando yo digo, no golpeado, no, porque las posibilidades son buenas. Claro. Lo políticamente correcto, yo dije, lo primero es, que yo dije, Leonel y Danilo se ponen de acuerdo, propician una convención interna. Todos los otros candidatos tienen posibilidades. Ahí está Reinaldo, Francisco, Temo, Radamés Seguro y tú el que quiera. Julio quiere que fijes posición. Por yo no quiero que... mi posición. No le puedo pedir. Que haga un arreglito. No le puedo pedir. Mi posición es que Leonel y Danilo decidan lo que va a hacer. Y hay tres opciones. O que ellos elijan uno, o sea, que hay una convención y que ellos lo apoyen los dos, sea el que sea Reinaldo, sea Francisco, sea el que sea. Ahora, que ellos dos estén de acuerdo jalando para el mismo lado, porque un candidato nuevo del PLD, si no es apoyado por uno de ellos dos, tiene problemas. Entonces, lo otro, la reelección de Danilo, y lo otro, la candidatura de Leonel. O sea, tres opciones, eso es lo posible que hay. Ahora, ¿qué es lo que yo propicio? Un acuerdo entre ellos dos. Esa es mi posición. O sea, yo tengo posición, que ellos dos se pongan de acuerdo. Y la que ellos decidan, pienso yo que va a ser la más conveniente, porque los dos han demostrado que tienen sentido de la historia, así que van a poner los intereses de ellos por debajo de lo que puede ser una decisión correcta. Y ahí están los hechos, la fuerza de Danilo Medina, la popularidad que ha logrado con su gestión, la fuerza de Leonel Fernández, que gracias a su apoyo, Danilo ganó. Claro, entonces Julio, la preocupación tuya, no, yo lo que quiero es que Leonel y Danilo no peleen.
Esa ha sido mi posición siempre. Hasta cuando lo estábamos enfrentando. El interesado que tiene que fijar su Por eso, ellos dos tienen que sentarse. Porque el interesado de Danilo, yo digo, reitero, lo más conveniente es la reelección, pero tiene una limitante grave. Y yo conozco a Danilo. Se divide el partido. Por eso, salvo que Leonel esté de acuerdo. No, salvo que Leonel esté de acuerdo. Si Leonel está de acuerdo, si Leonel y Danilo se ponen de acuerdo y creen que la reelección es lo que más conviene ahora mismo, eso pasa. Y se convence al país, se convence al PLD. El sábado lo dijeron, el Congreso dijo ya, la reelección no va. Julio dijo algo muy claro ahorita. Los líderes son los líderes todavía, a pesar de que aparezcan 2 o 3 que no quieran. Si Leonel y Danilo se ponen de acuerdo claro y preciso sobre una posición, la que fuese, que una convención interna iban a apoyar que salga, que sea la reelección de Danilo o que sea la candidatura de Leonel. Si se ponen de acuerdo, eso es lo que se impone en el PLD, a pesar de los resabios, eso es lo que se impone incluso en la Nación Dominicana, y además creo que es lo que más conviene. De los precandidatos, ¿cuál tú crees que está equidistante de esos líderes? Yo creo que ambos, todos tienen de alguna manera una buena relación con Danilo, y algunos una buena relación con Leonel y una posición un poco difícil, como el caso de Temo, por ejemplo. Pero tanto Francisco Javier como Reinaldo, los dos serían, si salen candidatos, apoyados ampliamente por Leonel y Danilo. Los dos tienen muy buenas relaciones con ambos por situación histórica. En el caso de Temo ha tenido una posición particular, ha querido enfrentar directamente a Leonel Fernández. Yo creo que eso es un error de parte de Temo, pero él entiende que esa es su estrategia. Yo pienso que eso les resta en vez de sumar. En política lo que hay que hacer es sumar, no restar. Pero cualquiera de los candidatos, lo bueno que tiene el PLD que el PLD hasta ahora, cuando se traza una línea y cuando todo el mundo se pone detrás de esa línea, a pesar de que hayan disidentes o lo que fuese, se pueden ir, pero después quieren volver, como varios que se fueron apoyando a Hipólito Mejía, que ahora quieren volver. Varios no. Entonces, en el PLD lo importante es mantener que por encima de cualquier situación debe haber una decisión colectiva de la mayoría o colectiva de los 2 líderes principales que todo el mundo acate. Cuando eso se decida, no va a haber absolutamente ningún problema. Miren, cuando yo digo Leonel y Danilo tienen sentido de la historia, yo estoy profundamente convencido, y ojalá no me equivoque y alguno de ellos actúe diferente, pero yo estoy profundamente convencido de que ni Leonel ni Danilo, ni Danilo ni Leonel van a poner sus intereses particulares por encima del interés de ese colectivo y por encima de lo que más le convenga a la República Dominicana, y ellos dos se van a poner de acuerdo para que siga el progreso, para que sigan las políticas públicas correctas y para que siga el país avanzando en vez de retrasar.